Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Mire, mi ponencia se titula La deuda pública norteamericana ante la incertidumbre y las obligaciones de refinanciamiento, y como primera diapositiva, pues bueno, vemos este número exorbitante, 37 trillones de dólares, con una deuda por contribuyente de 223,052 y un déficit fiscal recurrente desde 1974, al menos el déficit, no la cantidad, no la magnitud, de 2 trillones de dólares. Para empezar, me gustaría explicar un poco la parte importante y la relación entre la emisión monetaria y los bonos del Tesoro, que yo he titulado como dos caras de la misma moneda. Entendemos que, por ejemplo, para crear dinero existen dos formas. Una es la monetización de la deuda, que no es otra cosa más que es para financiar el gasto del gobierno, donde el gobierno emite deuda, estos bonos, para financiar su déficit, y en lugar de vender esos bonos solo al público o al inversionista, el Banco Central los compra. El Banco Central crea dinero para pagarlos, y ese dinero nuevo entra en la circulación de la economía, convirtiendo en efecto en deuda del gobierno en dinero. Y existe otra forma de también expandir la base monetaria, que es a través de la expansión cuantitativa. Esto no es otra cosa más que estimular la economía y el crédito por parte del Banco Central. El Banco Central es el que adquiere los activos financieros y los introduce al sistema en forma de dinero. Esta es la forma en la que se crea el dinero en los Estados Unidos. Esto es algo muy importante porque de aquí vamos a deshilachar la relevancia del tema. Aquí es importante partir de los antecedentes de que Estados Unidos tiene el dólar como moneda hegemónica por default. ¿A qué me refiero con esto? En realidad no existe un tratado que la considere como un tratado o algún anexo que la considere como una moneda de reserva por excelencia. En realidad todo esto se ha dado porque en su momento el Fondo Monetario Internacional, al querer, digamos, hacer la paridad de oro con dólar, que se había acordado desde Bretton Woods en $35 por onza, en ese momento se hacían estas negociaciones y Gran Bretaña pide la devolución en 1971 de su dinero en oro, ¿no? La respuesta de Bolken y en este momento de Nixon fue un rotundo no. Le dijo, no, no hay ningún problema. 1931. 71. Ah, 71. Sí, no hay ningún No problema. porque en el 31 se declaró, No, claro, lo siento. se declaró la En inconvertibilidad de la 1971. libra. Yo dije, No, en el 71. ya, ya. Y es justamente cuando por default se determina que no es necesario que haya esa transacción al oro, porque la economía internacional se estaba moviendo como punto de referencia a través del dólar, entonces que no era una necesidad. Y además hubo otros elementos muy importantes para generar esa expansión del dólar, que tuvo que ver con el plan Marshall-Dodge, de cómo Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa y de esta forma generó la liquidez necesaria para poder generar la circulación de su activo a nivel internacional. Aquí esta parte es algo muy, muy interesante que me pareció muy inteligente, es el dilema de Triffin. Es una pregunta que se hizo cuando se preguntaba sobre la convertibilidad entre el oro y el dólar. Y se preguntaba, si Estados Unidos se negaba a proveer de dólares a otros países, no habrá comercio y crecimiento económico. Esa es como una cara. La otra cara es, si acepta proveer dólares, esto afectaría la confianza de Estados Unidos si podría pagar el oro al ser escaso. Digamos, era como la paradeja, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y en este caso, pues bueno, la solución de este problema fue, por un lado, pues imponer a la reserva de valor como el dólar por default, y por otro lado, me refiero por default porque no había otro competidor que estuviera a la altura para poder hacer esa actividad. Y por otro lado, la falta de la confianza. Este dilema de Triffin se puede traslapar al presente, hablando de la parte de la deuda y cómo en algún momento dado la deuda se convierte en un elemento donde se preguntan los tenedores de la misma, ¿se va a poder pagar? Digo, eventualmente se pregunta esto y vamos a acrecentar esta duda conforme vaya avanzando. Otro elemento muy importante es por qué Estados Unidos puede darse este dicho de tener balance de pagos deficitarios, igual por una estrategia de Henry Kissinger y de Nixon, en términos generales, dijeron,
Ok, a partir de 1974 se empezó a generar unos déficits crónicos y permanentes en este caso comerciales, de la balanza comercial y la balanza de pagos por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Algo muy simple. Porque la reserva de Estados Unidos, o sea, el dólar, es la única moneda que se demanda sin necesidad de que haya comercio entre esos dos países. ¿Por qué? Porque es una reserva de valor. Y de esta forma, también en ese momento se pide la flexibilización de tipos de cambio y yo digo, más bien, el dólar se impone de facto, no de jure, como reserva de valor. Aquí vamos a empezar a ver un poquito más esta parte de la deuda, por qué es relevante. Con datos del 2024, la deuda federal fue de 36 trillones, de los cuales 80% están en manos de inversionistas privados y solo un 20% se encuentra, digamos, de deuda intragobierno, ¿no? ¿Quiénes tienen esta deuda, no? En este caso, 2/3 partes de la deuda estadounidense se encuentra en manos de tenedores nacionales, mientras que los países con más deuda pública son, en primer lugar, Japón, segundo, China, tercero, Reino Unido, y el resto de 30 países además suman 5.985 billones, pero no se encuentra en el top 3, digamos, de tenedores. Por lo tanto, el total de la deuda que tiene el mundo, o sea, fuera del territorio estadounidense, es de 8.529 billones de dólares, aproximadamente el 30% de esa deuda. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con la cartera de la Reserva Federal? Pues bueno, la cartera de la Reserva Federal se compone, digamos, así como lo podemos ver en la gráfica, son bills, son como cheques, digamos, el corto plazo. Notes y bonds usualmente son mediano plazo, largo plazo, 10, 20 años, y los demás son índices de inflación, ¿no? Eso como para hacer comparaciones, ¿no? Durante la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal subió abruptamente el nivel de endeudamiento e inició una reducción a partir de finales del 2022, reduciendo la tasa de crecimiento de la deuda. Sin embargo, con la One Big Beautiful Bill, se espera un regreso a la senda de crecimiento del endeudamiento. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es esta evolución de los tenedores de deuda estadounidense por parte de los foráneos, de que en 1970 el 95% de los tenedores eran locales. Ya para 2024 estamos hablando del 30%. En 54 años, la tenencia extranjera de deuda estadounidense creció 6 veces. Lo anterior se explica la gran expansión monetaria que ha experimentado la economía estadounidense al ostentar la hegemonía monetaria del dólar, que obliga al país a mantener flujos constantes y crecientes de liquidez. Acá, por ejemplo, vamos a ver unas gráficas que ya yo me manipulé ahí bastante. Digo, no la gráfica, sino la información que nos da. Trump 2.0 y la dificultad de colocar los bonos del tesoro. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta evolución histórica desde el 1 de enero del 2020 al 16 de julio del 2025, o sea, muy recientemente, podemos ver, en este caso, el precio, el valor del mercado de los bonos del tesoro de a 30 años y a 10 años. Obviamente hay una simetría entre los movimientos porque, digamos, dependen del mismo indicador o es la misma, digamos, el mismo instrumento, nada más uno depende la distancia y el otro unos más de 10 años y el otro es de 30, por eso la simetría. Pero lo que sí podemos ver es que hay un crecimiento sostenido digamos, en el precio de la deuda. ¿Qué me refiero con esto? Podemos ver aquí que los últimos valores, por ejemplo, en la parte de abajo del cuadro, donde está la tasa de crecimiento de todo el periodo, podemos ver que el 5.1 es el valor que está dando de rendimiento el bono norteamericano. Aquí es una parte muy importante y es un poco contrario a lo que se puede pensar en la dinámica de la lógica económica. En este caso, la lógica es de la siguiente manera. El bono del tesoro sube en función para que sea demandado. O sea, el bono del tesoro estadounidense se vuelve atractivo, sube su tasa de rentabilidad para ser demandado. Si esta sube, significa que no se está demandando. Si esta baja, es que tiene una alta demanda. O sea, si la tasa de interés que está dando de repente baja a 4.1, 4.2, es que está muy altamente demandado. Esto es muy importante para poder entender estos flujos que podemos ver en los cuadros, donde, por ejemplo, primero vemos la tasa de crecimiento durante el COVID, por ejemplo, el 10 años creció 124%.
en la tasa de crecimiento a partir de la operación militar especial de Rusia el 28 de febrero del 2022, el crecimiento fue de 143%. Igual, la tasa de crecimiento para el Donald Trump ya es un poco bastante menor, y de todo el periodo, pues bueno, prácticamente se iguala a lo que crece a partir de la operación militar especial, 147.78 versus 143.72. Acá vemos una explicación un poco más a detalle para poder ver correlaciones entre estos datos, y podemos encontrar que si bien hay unas tendencias marcadas, estoy hablando de las tasas de crecimiento, estoy comparando 3 crisis económicas mundiales: la crisis del petróleo del 79-80 y otro periodo pequeño, más largo, del 81-82, también con la subida de la tasa de interés. Otro periodo de la tasa de crecimiento durante la crisis del petróleo, durante la crisis.com, disculpen, un error de dedo. Y por último, una tasa de crecimiento de la crisis subprime, ¿no? Podemos ver que en estos casos, todos los datos, al menos de estas 2 primeras crisis que mencioné, fueron con una función decreciente. ¿A qué me refiero con esto? Que el bono valía una cantidad mayor antes que en el periodo final. Esto significa que se demandó. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay crisis, usualmente los que tienen mucho dinero suelen buscar reserva, o buscar lugares donde puedan, digamos, tener sus inversiones y que no perdan poder adquisitivo por la inflación. Y de esta forma, el dólar era el tradicional refugio para no perder poder adquisitivo. Pero ahora estamos viendo un escenario distinto. Y eso que vamos en un corto plazo, estamos hablando con esto. Y de ahí a otra de los elementos muy importantes. Pero ¿quién está ganando el protagonismo como reserva de valor? El oro. Podemos ver en la siguiente diagrama, igual puntualicé en el primero la operación militar especial del 28 de febrero de 2022 como inicio de la medición, donde encontramos un precio del oro en 1968.46 dólares la onza Troy. Vemos un segundo momento en el que Donald Trump sale electo de las elecciones de Estados Unidos, y que ahí, digamos, se podría decir que se puede empezar a medir el efecto Trump. Digamos, mucha gente dice, no, hasta que tomen… No, en realidad ya el efecto Trump ya se mide desde el momento en el que ya gana, ¿no? Porque se da por hecho muchas otras cosas. Y para ese momento estamos hablando de un precio del oro de la onza igual en 2.679, y para un momento final, o sea, actualizado antier, estamos hablando de 3.359%. ¿Qué implicó esto? Desde la operación militar especial hasta el momento de hoy en día, estamos hablando de un crecimiento del casi 70% del valor del oro. ¿Qué implica esto y cuáles son los riesgos sistémicos que tiene que atender Estados Unidos? Primero, el incremento desmesurado de la deuda. En comparación con el año anterior, la deuda nacional bruta era de 37 billones de dólares mayor, 1,37 billones de dólares mayor en comparación de hace 5 años. Durante el último año, la tasa ha aumentado en 3.750 millones de dólares al día, 156.200 millones de dólares por hora, y 2.600 millones de dólares por minuto, 2.6 millones de dólares por minuto. Ya, también hay un dato por segundo, ¿no? Pero ya, ocioso. Aquí también otro importante es el riesgo sistémico del mundo de maduración que se enfrenta en este caso la deuda pública estadounidense, ¿no? Ya que para 2025 estamos hablando que van a madurar. ¿Qué significa esto? Que se van a tener que pagar 9,2 trillones de dólares. Ahí me equivoqué con el billones, pero es porque estaba en inglés, entonces, pero en realidad es trillones de dólares, ¿no? Es una salvajada de dinero, representa aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto, solo del pago de la deuda. Por esa razón es que también Donald Trump empieza sistemáticamente a presionar a Jerome Powell y decirle, baja la tasa de interés, baja la tasa de interés, baja la tasa de interés. La cuestión no es proteger al ciudadano estadounidense de la inflación, la cuestión es acá pagar menos, por cuestión de tasa de interés, pagar menos de la deuda y de los muros de maduración que ya se tienen a la puerta de la esquina, y poder refinanciar con una tasa de interés menor. Algo digamos que es uno de sus principales objetivos. Pero ¿qué
¿Qué problemas sistémicos puede acarrear esto? Algo muy importante, la autonomía del Banco Central. ¿Qué va a pasar el día que la Reserva Federal trabaje para un gobernante el turno? No, pues bueno, vamos a tener así guerras monetarias a cada rato, embargos, etcétera, etcétera. El hecho de que el Banco Central sea autónomo tiene una naturaleza, primero que nada, de negociación, de negocios. Cómo hacer negocios, cómo garantizar que ese dinero no se vaya a los caprichos del mandatario en turno, ¿no? Mucho se nos criticó a los países latinoamericanos cuando queríamos hacer políticas un poco redistributivas y utilizar parte de las reservas internacionales, pero ahora ellos, pues bueno, son los que quieren atentar contra sus valores más sagrados, ¿no? Digamos, pero esto sí es un problema muy sistémico porque de alguna otra manera todo el tiempo esto ha estado mandando alertas, pequeños sismos, microsismos, que poco a poco van explotando en diferentes regiones y poco a poco van a ir preparando el escenario a un macrosismo. Por último, a pesar de todo, la economía sigue su curso, o sea, sigue creciendo. SP500 en valores máximos la semana pasada, Dow Jones también, Moody's, Nvidia, la capitalización más grande, 4 trillones de dólares, wow, impresionante. ¿Qué pasa con esto, no? En una era de desórdenes y precedentes, el mercado sigue creciendo, que hay un crecimiento desde el 2011 de aproximadamente el 3% en los mercados financieros estadounidenses. Cuando el indicador de riesgo es 30% superior a largo plazo, sin embargo, la confianza en los inversionistas, a pesar de ser pesimista, no les afecta sus intereses. Hay una razón. A pesar de que ahorita encontramos una situación de policrisis, pandemia de COVID, guerra en Ucrania, crisis energética peor desde 1970, inflación persistente, temores bancarios, crisis inmobiliaria en China, guerra comercial y unos cuantos más, etcétera, que hay muy importante, cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo se puede superar todo eso? Gracias a la máquina del dinero. Y esta máquina de dinero no tiene otra función o otra lógica más que la siguiente: a mayores problemas, mayor apoyo gubernamental. ¿Quién paga los platos rotos? El Estado. Ahí está, que pague, que siga pagando, no hay ningún problema. El Fondo Monetario Internacional determinó que en este año solo el 5% de los países entrará en una recesión. Por lo tanto, el gasto público se ha convertido en una nueva forma de capitalismo, ¿no? Así, ¿cómo mantener a estas élites voraces que se acaban los rendimientos en todos lados, pero para que sigan teniendo rendimientos de al menos 3%? Pues ahí tenemos la disposición de la cajita del dinero, ¿no? Y resulta ser que los mercados funcionan mejor en crisis. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, obviamente, insisto, todo esto es una bola de fuego, bueno, una bola muy, muy grande, un gran riesgo sistémico. Ok. Por último, en conclusiones, podemos hablar de un proceso de declive al estilo Robert Gilpin de la economía política internacional, donde solo en el aspecto de los factores externos que determinan el declive dependen de, primero, incrementos de costos. Se los acabo de demostrar. Se incrementa el costo de la deuda. Eso es un incremento de costo. Pérdida de liderazgo económico y tecnológico. Creo que aquí, durante todo el seminario, hemos escuchado repetidamente cómo muchos compañeros han hablado cómo China ha logrado hacer una revolución técnico-científica y ha podido, digamos, ser puntero en materia tecnológica, pero también en económica. Y ahí va un poquito mi reflexión al final. Por último, y esto es algo mío, esto no viene con Robert Gilpin, yo digo que no solo estos factores determinan, sino también la ruina moral de Estados Unidos. Está en la ruina, en la bancarrota moralmente. No puede decirle a nadie quién, o bueno, digamos, no es el país apto para decir qué es lo que se tiene que hacer o cuál va a ser el nuevo rumbo que va a seguir la humanidad y la globalización, ¿no? Otro elemento es la pérdida de la hegemonía del dólar. Lo dice mismo Donald Trump: perder la hegemonía del dólar es como perder una gran guerra. El dólar no se está comportando como normalmente lo hace una reserva de valor, por eso toda la explicación anterior. Y en la coyuntura actual también vemos que los mercados no están comprando deuda pública estadounidense. Por algo ha de ser. Y existe también una resistencia a comprar esta deuda pública, ya que China y Japón, como grandes tenedores de bonos del tesoro, están dejando de comprar a los volúmenes usuales.
Japón, por un lado, está enfrentando un escenario de alta inflación que debe estimular restringiendo la política monetaria. Igualmente, China está utilizando su tenencia de dólares para liquidar deudas de países amigos y prestarles en yuanes. Esto es algo muy interesante como corolario y como conclusión, como China de alguna otra manera está sacando un dividendo, un rendimiento digamos, del fomento de la caída del uso del dólar dentro de toda la economía. Muchas gracias. Bueno, por último, damos